¿Recuerdan aquel discurso sobre la paz en noviembre de 1989, cuando oficialmente terminó la Guerra Fría en Berlín? Aunque esta historia se desarrolla en esa ciudad, no tiene nada que ver con la tranquilidad ni con la reconciliación. En ese mismo año que prometía armonía, James Gascoigne, agente del servicio secreto británico, corre desesperadamente por las heladas calles berlinesas. Su perseguidor lo alcanza y embiste su vehículo una y otra vez, hasta dejarlo gravemente herido. El atacante resulta ser el temido Yuri Baktin, un implacable ejecutor de la KGB. Sin mostrar compasión, dispara contra el agente herido. Antes de perder la vida, Gascoigne logra quitarse un reloj suizo especial de la muñeca, donde ocultaba información crucial. Poco después, su cuerpo es arrojado al río. Tiempo después, Lorraine Broughton, otra agente del MI6, se sumerge en un baño de hielo mientras se prepara para un intenso interrogatorio conjunto entre la inteligencia británica y la CIA. En la sala la esperan Eric Gray, alto mando del MI6, y Emmett Kurzfeld, representante de la CIA. Decididos a obtener cada detalle de lo ocurrido en Berlín, Lorraine solicita que Kurzfeld abandone la habitación si realmente desean cooperación, pero Gray se niega y deja claro que ella no tiene el control de la situación. Kurzfeld, visiblemente irritado, recuerda que él también estuvo en Berlín y ofrece observar desde detrás del espejo si eso facilita la declaración. Tras un tenso intercambio, Gray le pide a Lorraine que comience desde el principio, los días previos a la caída del muro. En un recuerdo, Gray y el enigmático C convocan a Lorraine a una reunión confidencial. Allí le informan sobre la muerte de James Gascoigne y revelan que la noche anterior había contactado con un oficial de la Stasi conocido como Spyglass. Este hombre había prometido entregar un documento oculto dentro de un reloj suizo, llamado La Lista, a cambio de inmunidad y protección para su familia. La lista contenía los nombres de todos los agentes encubiertos activos y detalles de sus operaciones clandestinas, información capaz de prolongar la Guerra Fría durante décadas. Gray explica que Gascoigne fue asesinado por Yuri Baktin, un letal agente soviético con numerosos asesinatos confirmados. La misión de Lorraine consiste en recuperar la lista y llevarla de vuelta a casa con la ayuda de David Percival, jefe de estación del MI6 en Berlín y contacto clave en la ciudad. En Berlín, Percival intenta negociar con Spyglass, quien afirma haber memorizado completamente la lista a cambio de la liberación de su familia capturada. De pronto, la policía irrumpe en el encuentro y el caos se desata. Spyglass huye mientras Percival queda acorralado. Con frialdad y habilidad neutraliza a los oficiales, roba su vehículo y uniforme y utiliza el coche en llamas como distracción para escapar por los túneles subterráneos. Al día siguiente despierta junto a dos mujeres, pero rápidamente se centra en sus responsabilidades. Mientras tanto, en el aeropuerto de Berlín, Lorraine es observada en secreto por Delphine Lassalle, agente de inteligencia francesa. Dos hombres de la KGB la conducen a un taxi con aparentes intenciones ocultas. Lorraine detecta su comportamiento sospechoso y reacciona con rapidez, utilizando sus tacones como arma y enfrentándose a los atacantes en una violenta pelea que termina con ella ilesa. Poco después, Percival se reúne con Lorraine para limpiar el rastro del incidente y coordinar los siguientes pasos. Durante el interrogatorio, Lorraine admite que la única recomendación inicial de Percival fue que se mezclara entre la multitud y encontrara la forma más segura de entrar y salir de la ciudad sin levantar sospechas. En el lado oriental de Berlín, el poderoso mafioso ruso Alexander Bremovich golpea brutalmente a uno de sus hombres frente a los demás. Un agente soviético intenta convencerlo de entregar a Spyglass, pero Bremovich deja claro que sin la lista no habrá negociación. El agente le muestra entonces una fotografía de Yuri Baktin, insinuando que deben localizarlo para recuperar el documento. En las calles, Delphine toma fotografías de Lorraine, mientras ésta se dirige a identificar el cuerpo de James Gascoigne. Sin embargo, la médica encargada nota irregularidades en su pasaporte y se niega a liberar el cadáver, sospechando que algo no encaja. Más tarde, tras otro baño de hielo, Lorraine percibe la presencia de un intruso en su apartamento. Con cautela, toma una botella de whisky y ataca al desconocido,
descubriendo que se trata de David Percival. Sin perder la compostura, cuestiona cómo logró entrar sin ser detectado. Percival presume conocer cada rincón de Berlín y a casi todos los que respiran en la ciudad. Esa afirmación lleva a Lorraine a sospechar que él podría estar vinculado a la misteriosa lista. También le pregunta por la agente francesa que la sigue de cerca, pero Percival niega cualquier relación con Delphine Lassalle. Decidida a dejar de lado el incidente anterior, Lorraine visita un banco de información encubierto como una joyería para solicitar ciertos datos confidenciales. Sin embargo, le indican que debe regresar al día siguiente. Más tarde se dirige al apartamento de Spyglass, con la intención de encontrar cualquier pista útil. Durante el interrogatorio, Emmett Kurzfeld comenta que los rusos seguramente ya habían saqueado el lugar antes de su llegada, pero Lorraine lo ignora y revela que Spyglass estaba dispuesto a desenmascarar a Satchel, el famoso agente doble. Mientras revisa la vivienda, Lorraine encuentra una fotografía sospechosa, en la que aparecen David Percival y Spyglass juntos. De repente, la policía irrumpe en el edificio. Lorraine logra abrirse paso a golpes entre los agentes y escapar de la emboscada, convencida de que Percival pudo haberla traicionado. De regreso en su apartamento, instala micrófonos ocultos en su ropa y visita la casa de Percival para confrontarlo sobre la fotografía hallada. Al verse acorralado, Percival admite su amistad con Spyglass y propone dar un paseo para hablar con mayor discreción. Durante la caminata, le explica detalles sobre Yuri Bakhtin y Alexander Bremovich. Lorraine entonces decide organizar un encuentro casual con Bremovich en un bar popular de la ciudad. Tal como lo planea, coincide con Bremovich en el bar. Mientras él intenta coquetear con ella, Delphine Lassalle, la agente francesa que la ha estado siguiendo, interviene fingiendo rescatarla de una situación incómoda. Percibiendo la tensión entre ambas mujeres, Bremovich se retira, no sin antes insinuar que volverá a buscarla. Delphine, intentando ocultar su verdadera identidad, se presenta como una traductora despistada e invita a Lorraine a un club cercano. Pero esta rechaza la invitación, sin saber que Percival la observa a la distancia. Después de esa noche, Lorraine regresa a la joyería para recoger el paquete que había solicitado. Sin percatarse, Percival ha colocado un micrófono para espiar sus conversaciones. En su apartamento, extrae del reloj el nombre de un nuevo contacto y se prepara para reunirse con él. En la sala de interrogatorios, Kurzfeld cuestiona por qué buscó otro contacto, en lugar de confiar en el asignado por Percival. Lorraine le recuerda que su instrucción fue clara: no confiar en nadie. De vuelta en Berlín Oriental, Lorraine sospecha que la siguen cuando se dirige al primer punto de encuentro con su contacto. Con astucia logra despistar a los hombres que la rodean y consigue la dirección de una segunda ubicación. Sin embargo, uno de los agentes de la KGB la alcanza, y ella lo neutraliza con facilidad. El agente ruso que anteriormente la había golpeado, la intercepta de nuevo y la ataca brutalmente. Pero al subestimarla, le da la oportunidad de escapar. Finalmente, Lorraine logra reunirse con su contacto para planear la extracción de Spyglass a través de la frontera. Mientras tanto, Percival sigue a Bakhtin hasta la joyería, donde éste intenta vender imprudentemente la lista. En paralelo, Lorraine decide acercarse a Delphine en el club. Allí descubre su verdadera identidad y le exige información sobre la muerte de James Gascoigne. Delphine insiste en que es nueva en el servicio y que no sabe nada relevante. Más tarde, cuando Gray le pregunta si obtuvo información útil de la agente francesa, Lorraine afirma que no consiguió nada. En las calles de Berlín, Percival confirma que Bakhtin posee el reloj. Sin dudarlo, lo asesina y se apodera de la lista. Al día siguiente, Kurzfeld se reúne con Lorraine para advertirle que el tiempo se agota y que mantenerse cerca de Delphine podría costarle su carrera. Le entrega un periódico que contiene un mensaje oculto. Lorraine interpreta la señal y marca el número indicado. Mientras tanto, Percival examina la lista en su apartamento y, tras descifrar la identidad de Satchel, comprende la gravedad de la situación. De inmediato organiza un encuentro con Lorraine. Durante la reunión, omite mencionar que ya tiene la lista y la persuade para que ayude a cruzar a Spyglass por la frontera, siguiendo su propio plan. Lorraine se da cuenta de que Gray
nunca le informó que Percival había confesado tener la lista, lo que refuerza sus dudas y la hace cuestionar haber confiado parcialmente en él, en lugar de priorizar a Spyglass. Esa noche, mientras Percival colabora en secreto con la KGB para tender una trampa y eliminar a Spyglass antes de que revele información comprometedora, Lorraine pone fin a su relación con Delphine, todavía envuelta en sospechas hacia Percival. A la mañana siguiente, Lorraine y Percival se reúnen con el contacto de ella y con Spyglass para preparar nuevas identidades y organizar la huida. Sin que Lorraine lo sepa, francotiradores de la KGB ya están posicionados, listos para disparar en cuanto Spyglass salga del edificio. Percival incluso trae a la familia de Spyglass y promete garantizar su seguridad mientras Lorraine lo escolta. Aprovechando una multitud organizada como cobertura, el grupo se mezcla entre la gente. Cuando un francotirador logra ubicarlos, el contacto de Lorraine ordena que todos abran sus paraguas para bloquear la visibilidad desde las alturas. Al ver que la situación se complica, Percival se aparta discretamente de la multitud y dispara contra Spyglass, generando el caos que permite a los francotiradores tener un blanco claro. Lorraine reacciona de inmediato, aparta a Spyglass y esquiva una bala. Localiza la posición del francotirador y se infiltra en el edificio donde se ocultan. Allí enfrenta a 2 hombres armados y logra vencerlos tras una intensa lucha. Spyglass le advierte de la llegada de más atacantes y Lorraine los elimina con mayor determinación. Sin embargo, nuevos hombres los emboscan, obligándolos a refugiarse en una habitación. Mientras intenta detener la hemorragia de Spyglass, un atacante irrumpe en el cuarto y Lorraine lo abate sin titubeos. El agente ruso que antes la había golpeado reaparece decidido a terminar lo que empezó, pero tras un enfrentamiento brutal, ella consigue eliminarlo. Luego toma a Spyglass y roba un coche patrulla para huir. La persecución continúa cuando varios vehículos de la KGB los alcanzan. Lorraine logra deshacerse de uno, pero otro intenta bloquearles el paso. Un accidente con un camión le permite perderlos momentáneamente. Se detiene en una calle estrecha para revisar las heridas de Spyglass, pero el automóvil de Percival los embiste con fuerza, arrojándolos al río. Bajo el agua, Lorraine lucha por liberar a Spyglass de su asiento. Al darse cuenta de que está muerto, se ve obligada a salvarse sola. De vuelta en la sala de interrogatorios, Gray la acusa de haber arruinado la misión. Lorraine le recuerda con firmeza que la KGB siempre estuvo un paso delante desde su llegada a Berlín, y sugiere que Gray también desconfiaba de Percival y la utilizó para ponerlo a prueba. Al comprender que ha sido descubierto, Gray le pide que continúe con su relato. En Berlín, Lorraine es rescatada por su contacto de confianza, a quien le confirma la muerte de Spyglass. Confundida y cada vez más consciente de la magnitud de la traición, admite que la KGB parecía conocer cada uno de sus movimientos y concluye que debe abandonar la ciudad cuanto antes, si no quiere terminar igual que él. Mientras tanto, David Percival entra en pánico cuando Emmett Kurzfeld le informa que Lorraine ha sobrevivido. Dominada por la paranoia, Lorraine registra minuciosamente su apartamento en busca de dispositivos de vigilancia y descubre que Percival había ocultado un micrófono en su chaqueta. Poco después, Delphine LaSalle aparece en su casa. Lorraine le advierte que Percival las ha traicionado y que deben salir de Berlín inmediatamente antes de convertirse en otro daño colateral. Sin embargo, Delphine, impulsiva e inexperta, decide confrontar a Percival con sus secretos en lugar de huir. Esa decisión resulta fatal. Percival irrumpe en su vivienda y la asesina sin piedad. Cuando Lorraine llega, es demasiado tarde. La escena la deja devastada al comprender que Delphine ha muerto. Percival, intentando borrar cualquier rastro, incendia su apartamento y planea escapar de la ciudad. Pero Lorraine ya ha visto suficientes pruebas. Fotografías que lo vinculan tanto con la KGB como con Delphine. Lo enfrenta sin rodeos y le dispara en el pecho. Lo acusa de haber utilizado a la KGB para encubrir su propia incompetencia y de haber actuado como un cobarde. Percival, herido, le revela que leyó la lista y que el nombre de Lorraine aparecía repetidamente en ella. Asegura que matar a Spyglass fue la única manera de salvarse a ambos. Lorraine, indiferente a sus justificaciones, le arrebata el reloj y acaba con su vida.
De vuelta en la sala de interrogatorios, Eric Gray pierde la calma al escuchar el relato. Le exige saber si tenía pruebas suficientes para ejecutar al jefe de estación del MI6 en Berlín. Lorraine le responde que toda la operación había sido diseñada para proteger los intereses de los superiores y ocultar los pecados cometidos durante la Guerra Fría. Gray insiste en que su deber era limpiar el desastre, y Lorraine le informa con frialdad que descubrió al traidor conocido como Satchel y lo llevó ante la justicia. Presenta fotografías que muestran a Percival negociando con la KGB. Cuando Gray exige la lista, ella afirma no saber dónde está. Desde el otro lado del espejo, C decide cerrar el caso, enterrarlo y asignar a Lorraine una licencia prolongada de 10 años. 3 días después, Lorraine se reúne con Alexander Bremovich, quien la llama Satchel mientras ella le entrega la lista. Tras recibir el reloj, Lorraine admite que esperaba ser eliminada en ese mismo momento. Instantes más tarde, 3 hombres de la KGB entran en la habitación, uno de ellos con una bolsa de basura. Los hombres de Bremovich le ordenan colocarse sobre ella para facilitar la limpieza. Con rapidez calculada, Lorraine saca un arma oculta en un recipiente con hielo y dispara contra uno de los atacantes. Los otros 2 responden al fuego, pero ella se cubre tras un sofá y los elimina. Más hombres irrumpen en la sala, pero Lorraine los neutraliza sin titubear y finalmente hiere a Bremovich en el cuello. Antes de acabar con él, le aclara que nunca trabajó para su organización. Al contrario, cada información falsa que le proporcionó debilitó el telón de acero. Con esa última declaración termina con su vida. Tras la masacre, su contacto ordena que la trasladen a un jet privado. Allí se reúne con Emmett Kurzfeld, quien revela que su aparente hostilidad durante el interrogatorio formaba parte de un plan para desviar las sospechas del MI6. La verdad queda expuesta. Lorraine Broughton es en realidad Satchel, la legendaria agente doble que manipuló ambos bandos, mientras servía a sus propios intereses. Espero te haya gustado el video.